Ahí está. Perfecto, ahí va el Diego a recibirlo como capitán que es, con ese 10 maravilloso. Estupendo el Diego ahí, levantando el título de Serie A. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡Por Dios santo! ¡Qué locura! Finalmente es el Diego, ¿no? Buen disparo, buena definición y el gol es impecable. ¡Qué locura! Tampoco lo puede creer el otro Diego. Ay Dios, muchachos, esto es una final, mejor dicho, una finalísima, aunque un poco tarde este video, sí señores, porque debimos subirlo, debimos hacerlo no mentiras, como unos 4 o 5 días antes, chicos, para conmemorar el aniversario de la muerte del gran Diego Armando Maradona. Hace un año lo hicimos, pero lo hicimos un poco tristes, obviamente por el golpe fuertísimo que nos dio a todos en el mundo del fútbol la ida o la muerte más bien del Diego Armando Maradona. En esta ocasión vamos a hacerlo para conmemorar más bien su primer aniversario, vamos a hacerlo aquí en el canal, lo vamos a hacer en el Napoli, que pues para muchos es el equipo, tal vez el equipo de los amores de este señor Diego, para otros puede ser Boca Juniors, etcétera, etcétera, pero yo pienso hacerlo, o siempre, bueno, el año pasado lo hicimos en el Nápoles y lo vamos a continuar en el Nápoles. Vamos a usar a Diego Armando Maradona como DT y como jugador, ¿no? Recuerden, esto es un homenaje. Este señor fuera de las canchas tuvo cosas buenas, otras no tan buenas, pero en el terreno de juego todo lo que hizo fue estupendo, y como él mismo lo dijo, la pelota no se puede manchar. Así que vamos a hacerle este homenaje llenos de alegría, no vamos a ponernos tristes, nada por el estilo, simplemente vamos a recordar tal vez el mejor para muchos o uno de los mejores jugadores de toda la historia del mundo del fútbol, chicos. Vamos a jugar una temporada con este Napoli, equipo en el que jugó el Diego y bueno, que prácticamente en su momento cuando llegó pues lo sacó de la olla, digamos, lo sacó de lo profundo y lo puso en lo más alto del fútbol europeo. De hecho, en la última fecha que jugó el Napoli, bueno, no sé si a día de hoy sea la última, pero bueno, hizo un homenaje en el partido contra la Lazio, el cual derrotó de locales a la Lazio por 4-0. Se pusieron una camiseta en honor, bueno, al gran Diego Armando Maradona por su aniversario, ¿no? Estupenda actuación del Napoli, lo honró de una manera brutal con esa espectacular victoria. Veamos la plantilla y veamos cómo nos va con el Diego como jugador del Napoli también, ¿no? Director técnico, ya lo pueden ver. Déjenme les muestro por aquí, a ver un poco más de cerca cómo se ve el Diego. Aquí ya, como he dicho, lo hemos, creo que cometí un pequeñísimo error y las manos quedaron más blancas que el rostro. Pero bueno, no importa, chicos. Vamos a la plantilla y veámoslo un poco más de cerca. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. La plantilla de este Napoli es sencillamente brutal, por algo estará en el primer lugar en este instante de la tabla en la Serie A, chicos. Impresionante lo que está haciendo este club, aunque está seguido muy de cerca por el Milan y por el Inter, pero va como líder, al menos en el momento en el que yo estoy haciendo este video, va con, creo que con 35 puntos, si mal no estoy. Puede que cuando lo publique ya, bueno, ya hayan jugado alguna fecha, etcétera, etcétera. La cuestión es que el equipo está brutal y se ve mucho mejor con este señor. Se ve muchísimo mejor, claro que sí. Por aquí vemos algo interesante y es que se dice que Maradona llegó al Napoli cuando tenía 23 años. Interesante dato, entonces vamos a dejarlo aquí de 23 añitos. Ahí está Maradona totalmente a color. Perfecto, he traído de regreso a Milik. No voy a hacer modificaciones en esta plantilla, simplemente traje este muchacho que no sé por qué está en préstamo, si es un gran DC. Vamos a dejar como titular a Politano y Lozano de recambio. Perfecto. Por aquí, a ver, Insigne obviamente titular. Aquí, como pueden ver, Mario Rui, Koulibaly y Manolas, también Fabián y Zielinski son los titulares. Meret, me inclino por Meret porque Ospina no tiene crecimiento, jugará uno que otro partidillo, de pronto los partidos de Europa League, porque es el puesto en el que está este club, es en la competición europea en la que está, ya que en la temporada inmediatamente anterior terminó quinto en la tabla. En esta pues apunta a ir a Champions. Nosotros únicamente vamos a jugar una temporada, chicos, ojo con el dato, solo una temporada, no vamos a hacer fichajes. Aquí está esta columna
columna que ven aquí ahora mismo fue jugadores que se nos colaron en este episodio por el tema de las plantillas que apliqué de los iconos del FIFA, ¿no? Pero la cuestión es que hay que tener en cuenta una cosa, chicos. Esto es un archivo que se instala y puede que estos señores estén repetidos. Me refiero a que de pronto en algún momento pudiéramos ver tal vez a dos jugadores en el mismo club, etcétera, etcétera. Bien, pero eso no nos importa porque esto es un episodio conmemorativo. Este es el aniversario del gran Diego Armando Maradona. Tendrá el 10 evidentemente, será titular, el recambio será Mertens y el titular en la portería será Meret, que tiene 85-87 como pueden ver, de potencial. Bien, chicos, no creo que sea nada más. Vamos a lo que sería la Europa League. Dejé activa la propuesta por si quizás de pronto llegara una propuesta por parte de la selección argentina. Podríamos hacer algo interesante, jugar una Copa Mundial. Ya veremos si llega la propuesta, porque saben que no todas las veces llega, pues ya que el Diego está también como DT, puede que nos llegue la propuesta, chicos. Bien, vamos al primer encuentro, que sería en el grupo de Europa League, y también voy a estar muy pendiente de lo que suceda con la Juventus, ya que es el rival, es el derbi, el clásico de Italia entre estos dos, ¿no? Bien, veamos qué sucede, avancemos. Chicos, hemos terminado el mercado de fichajes y lo único que hemos hecho es préstamos, como pueden ver. No pudimos vender ninguno de esos otros señores gigantescos del fútbol, me refiero a los iconos, pero bueno, ahí los tendremos, tal vez tendrán minutos de pronto. Miren todos los que hay aquí, Larsson, Miroslav, etcétera, etcétera. Vamos a los grupos, aquí está, tenemos primero partido con la Génova y vamos a ir mirando en los grupos cómo nos va, muchachos. Ahí está el Diego, venga que este señor está cansado, está cansadillo, ahí está, vamos con este que tenemos recambio perfecto para esa posición. Ahí va, 4-1, muy bien, veamos qué sucede en la Europa League. Creo que voy a ir directamente a la final. Bueno, supongamos que llegamos a la final y pues jugaré ese partido. Aquí empatamos con el Leicester, como para no hacer tan largo el video. La verdad, dejé las ofertas de trabajo, bueno, de selecciones activas, pero ya saben que esto es un poco difícil, ¿no? Esto es un poco difícil de que nos llegue preciso la que queremos, pero en este episodio tuvimos suerte, muchachos, tuvimos mucha suerte y vamos a dirigir esta selección de la mano del gran Diego. Bueno, es un homenaje, que sea un homenaje por todo lo alto. Ya veremos qué sucede con este señor. Se acerca el primer derbi, chicos. Aquí está el equipo rival directo de este Napoli, es la Juventus de Turín, que la podemos ver ahí que va con Napolitano está un poco agotado. Creo que vamos a jugar con estos clásicos de ahora en adelante. Bueno, ya desde el Barça hacia acá, desde el reconstruyendo al Barça, esto lo hemos tenido bastante en cuenta, lo vamos a ver en otros episodios en donde vamos a estar mostrando. Obviamente no lo voy a jugar, voy a hacer esto que acabo de hacer, pero en los partidos, en los derbis, porque no le damos importancia y la tienen muchísima importancia y ustedes lo saben. Continuemos, 3x3 de visita ante la Juve. Tenemos nuevo derbi, este sería el segundo nuevo clásico, el segundo más bien, y se me ocurrió dejar la entrevista, chicos, porque no sabemos qué quiere o qué quiere saber el mundo, qué dice más bien el mundo de nosotros. ¿Quién terminará en primer puesto? Ganaremos. Eso dice el Diego con toda seguridad, muchachos. Veamos cómo se prepararon para, bueno, es como cualquier otro partido, debemos mejorar el rendimiento. Estamos listos. We are ready, muchachos. Este es el último enfrentamiento del partido que termina para 3-3. Enfoques, bueno, debemos encararnos, tenemos que mejorar, estamos dando lo mejor, debemos enfocarnos en la defensa. A ver, ¿qué tal esa respuesta? No sé, vamos al partido, chicos. Recuerden que este es el segundo derbi de estos dos, el segundo clásico más bien, porque no es derbi, es clásico. Wow, tenemos a Zielinski amonestado y veamos cómo nos va. 1-0, muy bien, lo sacamos adelante, un empate de 3-3 y en este un 1-0. ¡Perfecto! Chicos, finaliza, más bien, queda una fecha para finalizar lo que sería la liga, y como es tan importante la liga para nosotros en este episodio, está por definirse. El Inter tiene 83 puntos, nosotros tenemos 83, de momento somos los campeones, pero queda una fecha. Significa que si logramos ganar esta fecha, nos coronaríamos como campeones. Este partido lo voy a jugar para dejar lo que es la celebración en caso tal de que lo gane. Chicos, finaliza el primer tiempo y ahí vamos, el Diego teniendo una actuación interesante, pero voy a ir con Mili, con Oshime que está on fire. Bien, ahí vamos, veamos qué sucede. ¡Ay, chicos! Tenemos gol del Diego, tenemos golazo del Diego que sella tal vez el paso a bueno, más bien que podría sellar la victoria y de esta manera conseguir el Scudetto, digámoslo de esta manera. Miren qué buena jugada, chicos, aquí se va.
Perfecto, una buena gambeta y bueno, esto lo estamos mostrando, esto se está saliendo un poco de del contexto del video, digamos de la simulación y eso, pero pues hombre, es un capítulo especial, tenemos que ver al Diego en acción, miren qué pedazo de gol el que se ha hecho y esto podría darle básicamente la Serie A al Napoli. Ay chicos, no puede ser que el Diego se vaya de doblete en esta noche fantástica para el Napoli y el Diego Armando Maradona haciendo goles, doblete, pero es que la habilitación fue perfecta. Veamos la repetición, de esta forma van a poder contextualizarse mejor. Miren esto, wow, qué buena asistencia y aquí define muy bien el Diego. Derechazo perfecto, impecable, ahí está. Perfecto. Esto afianza más nuestra liga. Chicos, finaliza esto. No sé si exactamente vamos a celebrar aquí. Claro que sí, vamos a celebrar la liga, chicos. La liga porque estaba demasiado reñida con el Inter. Con los 83 puntos. Si hubiéramos perdido, empatado y el Inter, que muy seguramente ganaría, pues hubiera sido el campeón, chicos. Ahí está el Chucky Lozano por allá celebrando. No lo pueden creer los muchachos. Esperemos que en la vida real esto pase, ¿no? Esto puede pasar, dado que este club, como dije, está en primer lugar. Bien, nos queda una final, chicos. Una final, porque vamos a disputarla contra el Liverpool. Posterior a ello, veremos qué sucede por Copa del Mundo. Ahí los dejo unos cuantos segundos con la celebración de la Liga, como tal, perdón. Campeones de Italia. Ahora mismo este equipo es campeones de Italia, chicos. Ahí está. Perfecto, ahí va el Diego a recibirlo como capitán que es, con ese 10 maravilloso. Estupendo el Diego ahí, levantando el título de Serie A. Perfecto. Maravilloso, fantástico. Maravilloso, chicos. Yo creo que bueno, vamos a ver si podemos levantar también la Europa League. Sería fantástico. Pero pues está complicado porque está contra el Liverpool. Ahí está, la gente no lo puede creer. Me imagino esta celebración de la primera liga que consiguió este señor con este club. En bien llegó, ¿no? Sería fantástico. Veamos cómo maneja la prensa. Imagínense en el Diego, chicos, por Dios, siendo campeón de la liga. Desempeño fantástico de nuestros muchachos, claro que sí. Tu racha, 6 partidos, solo me interesan los trofeos, mis jugadores se merecen el crédito. Sí, claro que sí, perfecto. Una victoria clarísima, ¿cuál es tu opinión? Fue un gran partido, somos los mejores en este momento, siempre podemos mejorar, somos los mejores. Perfecto. No responderé la pregunta. ¿Qué tal ese italiano mío, chicos? Ahora vamos con lo que sería la entrevista de Europa League. Perdón, sí, la Europa League. El equipo estará a la altura de las expectativas. Confío en estos jugadores, se merecen la gloria. Sigue Maradona impactando redes sociales y todo a su alrededor con sus entrevistas polémicas, ¿no? Ya saben cómo era el Diego. Ahí está, una respuesta fuerte. Vamos al terreno de juego y veamos qué sucede contra el poderoso Liverpool. Chicos, ahí tenemos a Mo Salah, un jugador que dicen debería ganar más bien un Balón de Oro. No sé ustedes qué opinen, déjenlo en los comentarios. Aquí también está un jugador que puede interesar al Real Madrid, aunque estoy casi convencido que nunca pasará. Al menos no de momento. Bien, chicos, tenemos ahí a Steven Gerrard. No sé si ya vieron mi reconstruyendo con Steven Gerrard de Aston Villa. Brutal, fue maravilloso, se los dejo por ahí en las tarjetas. Tenemos finalísima contra el poderoso equipo inglés. Aquí italianos ingleses, por allá miro a Puyol. Tienen que tener en cuenta esto, chicos. Van a ver, wow, miren a Ballack por ahí. Van a encontrar jugadores por ahí emblemáticos. Eso hace que la competencia sea más complicadita. Ahí está, Steven Gerrard de fondo y estupendo, fantástica la celebración o más bien la intro de esta Europa League. Hoy vamos con el Chucky Lozano, como pueden ver ahí, va de titular, merece estar de titular, Fabián evidentemente. Por aquí tenemos a este chico y por último a Koulibaly, ¿no? Porque no apareció el Diego, que es el capitán de este gran club que la está rompiendo en esta temporada 21-22 en Europa. Y también le he dejado la titularidad al gran David Ospina para este
Partidazo, chicos. Ahí alcanzaron a ver al Diego. No sé, allá se ve el chiquitín Diego. Ahí está también Gerard jugando, miren. Qué locura, muchachos. Perfecto, vamos al terreno de juego. Ahora sí, vamos por esta Europa League. Sería fantástico si nos la pudiéramos traer, ya que tenemos ahora mismo la liga conseguida. Por fortuna, ¿no? Ay, por Dios, tenemos el primer gol. Cometimos un error grave. Un error gravísimo en defensa, el cual le permite al Liverpool. Miren aquí, dejamos, repitió el pase. Uf, miren qué bueno. Dios, lo dejamos avanzar y dejamos que Mané definiera. Eso no está bien, eso no se puede hacer con jugadores de la talla de Sadio Mané o de Mohamed Salah, Firmino, etcétera. Wow, 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 aquí va el Diego. Fabián. Maradona. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡No lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡Por Dios santo! ¡Qué locura! Finalmente es el Diego, ¿no? Izquierdazo impecable. ¿Cómo logra pegarle al poste y adentro? Increíble, no creí que esto fuera a pasar. Miren, buena jugada, aquí se devuelve. Miren, wow, lo que significa, esto es lo que significa más bien tener un jugador de calidad como el Diego. Miren esto. Buen disparo, buena definición y el gol es impecable. ¡Qué locura! Tampoco lo puede creer el otro Diego. No lo puede creer el otro Diego, por Dios santo. ¡Qué buen disparo, qué buen gol! Ahí tenemos al Diego haciendo de las suyas con el balón, que era lo que le encantaba o lo que se le facilitaba más en la vida, ¿no? Con el balón en los pies, hacer de las suyas. Opa. ¡Uy, qué golazo, chicos! ¡Qué golazo! ¡Qué pibe sos, Osimhen! ¡Qué pibe sos, Osimhen! Hoy soy un poco argentino, chicos. ¡Wow! ¡Qué golazo! Realmente, miren esto. Buena jugada del Chucky. Aquí está y miren. ¡Qué calidad para definir totalmente! Vencido uno de los porteros o de los mejores porteros del momento en el mundo. Miren cómo lo venció. Increíble pedazo de gol. Con esto se pone adelante. No lo puede creer Jürgen Klopp, que siente que tiene problemas por la llegada de Ralf Rangnick a la Premier League. Pero ese no es el cuento. El cuento es que estamos ganando. Nos hemos puesto arriba. Final del primer tiempo y esto, bueno, está a favor nuestro, pero está muy complicado porque un solo gol es el que nos está dando la Europa League en este instante. Posesión, veamos, la tienen ellos, pero bueno, no mucho realmente. Creo que Fabián está amonestado, pero no lo puedo cambiar porque es vital, ¿no? Es vital. Entonces vamos a ver, Dieguito, que nos regales un golecillo más. ¿Qué tal que el Diego nos regalara un golecito más, no? ¡Ay, el Diego con time finish! Con el time finish, aún así el Diego logró meterlo y se va con un doblete nuevamente. Recuerden que viene de un doblete en la final de, bueno, en el último partido de Liga, en el cual, bueno, ese doblete nos ayudó a ser campeones de la serie. Aquí nos dicen que lo saque, pero ¿a quién se le ocurre sacar al Diego? Por Dios, aquí buena habilitación, aunque este balón se lo encontró, pero de una u otra forma supo definir y derrotar una vez más, vencer al gran portero de los chicos de Liverpool. Los chicos de Jürgen Klopp, que ahora mismo están sufriendo una penosa derrota de 3-1. Goleados. ¡Guau! Ojo, porque esto tiende a ponerse difícil una vez más. Vamos con este Goula. No lo puede creer Steven Gerrard. Bueno, se acercan otra vez los chicos de Jürgen Klopp a la final. 3-2. Esto, teniendo en cuenta que estamos en el minuto 75, esto no es bueno, muchachos. Nos salvamos y regalamos el balón aquí. Regalamos el bendito balón, chicos. No puedo creer, no me había fijado en el tiempo y ya estaba cerca el minuto 90. De hecho,
91 más 45 segundos. Ese fue el tiempo exacto de este partido y fue el tiempo que necesitó el Napoli para coronarse campeón. Ahí tenemos a Puyol, que no lo puede creer, pero Maradona sí lo puede creer porque se hizo un doblete. ¡Wow! Este muchacho otra vez con doblete para esta ocasión. Ahí está Firmino, que no lo puede creer. Los muchachos del Napoli celebran y para finalizar este episodio, chicos, vamos a ir a la selección y veamos si podemos o si llegáramos a disputar una final de la Copa del Mundo, ¿no? Recuerden que se celebraría finalizando esta temporada, que ya de hecho terminó, y iniciando la próxima, ¿no? Mitad de año, ahí está. Un poquitín de celebración, nuevamente otro título, Maradona, por Dios santo, qué cantidad de títulos, men. ¡Qué cantidad de títulos! ¡Perfecto! Ahí está. Fantástico, fantástico. El 10 de la selección argentina, el 10 de Boca Juniors, el 10 también de este Napoli, el 10 de todo. El 10 del fútbol, básicamente, ¿no? Un poco más de celebración y nos vamos. Su pantalonetica corta para Maradona. Ahí está. Brutality. Fantástico. Sencillamente fantástico. Qué partido difícil este, muchachos. Ahí está el gran David Ospina celebrando. No creo que David fuera a celebrar un título con este señor. Ya finalizamos la temporada y veamos a ver cómo le fue al Diego. Goles, a ver por aquí. ¡Wow! Sí, definitivamente fue el goleador de la temporada. Creció 4 unidades, tuvo 10 asistencias y un promedio general en toda la temporada de 7.4. En Europa League tuvo un promedio de 7.7 y 7.3 en Serie A. Copa de Italia 6.1. Buen promedio. Estos fueron los goleadores para esta temporada, pero increíble. 31 goles y el que le siguió fue este Landrum, que no entiendo cuántos partidos jugó. Muchos, 28. ¿Por qué jugaste tanto? Yo no me... Bueno, fue que simulé bastante. Realmente le di simulón y tal vez por eso pusieron a este señor tantos partidos. Insigne, 37. En fin. Bien, yo creo que aquí no nos interesa saber nada, pero dejemos a ver si el Diego cuánto, bueno, casi 230 millones, un 59% de crecimiento. En la Europa League sí vemos que el Diego fue el goleador, 11 tantos en 15 partidos, pues que recuerden que solo el último día hizo doblete, por Dios santo, el último partido hizo doblete. Bien, ahora veamos cómo está esta Copa del Mundo que inicia justo en este instante. Tenemos en el grupo a Holanda, Rumania e Islandia. ¿Cuándo inicia este partido? Exactamente. A ver, déjenme ver aquí una cosa. Tenemos partido en junio 20 de junio de 2022. Entre el 2022 y 2023. Entre junio y julio vamos a jugar esta Copa del Mundo. Esto no nos interesa ya mucho. Ya terminamos esta etapa como DT. Ahora veamos qué sucede con este señor veamos, ahora sí, con el Diego como titular. A ver, 2-0. El primer partido contra Rumania. Vamos rápidamente al segundo. Segundo partido, tal vez el más fácil, no sé. Veamos Otamendi, ¿qué tenemos por aquí para recambio? Este señor y, a ver, dejemos estos dos, a ver, para recambio. A ver qué tal va. ¿Qué tal va la cosa? Ah, wow. 2-2, esto no está bien, pero bueno, estamos clasificados. Partido más complicado, ahí está Lionel Messi, Milito un poco agotado, pero bueno, 3-2 lo sacamos adelante. Los octavos de final, chicos. Francia 5-4 se impuso ante Nueva Zelanda, Brasil 3-0 Noruega, Bélgica se enfrentará a Alemania y Argentina a España. Veamos las otras llaves serían Italia 1-0, derrota a Grecia, Inglaterra cae ante la República Checa, qué loco, ¿no? México también cae ante Portugal y Hungría empata con Holanda, pero al final Hungría avanza. ¡Ay, Dios! Partidazo, España, Senesi, dejémoslo, que creo que vamos con este Romero. Y bueno, pues podríamos meter, ¿será que así? ¿Será que la embarramos? ¿Será que la embarramos, chicos? ¿Será que la embarramos? A ver, 2-2, pero en los penaltis nos permiten avanzar a cuartos. Veamos, en cuartos, República, no puedo creer, pero ¿qué está pasando? República Checa 4-2 a Italia, Portugal vence 3-1 a Hungría, Francia se enfrentará a Brasil y nosotros a Bélgica. Dios, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¿Cómo es posible? Ahí está, veamos, 2-0, semifinalistas.
Esto tiene que ser un chiste, muchachos. Esto tiene que ser un maldito chiste de mal gusto. ¿Cómo es posible que República Checa, si le ganamos a Brasil, cómo es posible que República Checa vaya a jugar una final contra nosotros? Esto es inaudito. Por esto pagaría por ver. Pagaría por ver esto, chicos. Quería simular este partido, pero no. Creo que hay que jugarlo. Partidazo. Este partido hay que jugarlo, sí o sí, porque... Dios santo. Garrincha, todos esos jugadores ahí. Ahí tenemos que tener el clásico de América, ¿no? El super clásico de América. Ahora mismo con Maradona. Ahí está. Esto es una final adelantada. Finalísima. Y ahí está, miren, esto básicamente es fútbol en estado puro. Lo mejor de lo mejor, Messi con el 30, Milito, bueno, debería tener el 9 tal vez, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que nos importa es el 10 del Diego. El 10 del Diego, chicos, no es la final, simplemente vamos a, bueno, jugar este partidazo. Ahí está, esto es una final anunciada, chicos. Ay Dios, muchachos, esto es una final, mejor dicho, una finalísima, finalísima, aunque no lo parezca. ¡Qué locura! Por Dios santo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el invitado especial? No nos lo muestran, lo queremos ver, es el que más nos importa. Ahí está, ahí lo tienen. ¡Qué pedazo de final esta! Bueno, no lo es en realidad, pero casi. Chicos, pónganse cómodos porque este partido puede tornarse dificilísimo. ¡Wow! Primer descuido y ahí tenemos a Martínez, Emilianito, salvando a su selección. Miren qué buen disparo. ¡Wow! Por poco. ¡Ay! Miren qué buena habilitación del Diego para Milito, 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 Milito. ¡El Diego que define, chicos! El Diego que define con calidad, porque eso era lo que le sobraba a este señor. Calidad en el terreno de juego. Miren esto, muy buena. La jugada la inició él. Y miren esto. Buena definición. Imposible para Ederson. ¡Wow! Aunque el arquero la pudo sacar, ¿no? Viéndolo un poco más de cerca, el Diego haciendo goles, divirtiéndose, haciendo lo que mejor solía hacer, que era jugar al fútbol. Final del primer tiempo, chicos. Argentina imponiéndose ante la poderosa Brasil, que cuenta con sus estrellas, ¿no? Que cuenta también ahí con Ronaldinho, con el gordo Ronaldo, Garrincha, etcétera, etcétera. 64 de posesión para ellos, nosotros con poca posesión, pero con la firme intención de sacar adelante más bien este partido. Ahí, ¿qué podemos hacer? Yo creo que voy a dejar a Lucas Ocampo, darle unos minuticos a ver cómo nos va. No sé si es buena decisión sacar al flaquito, o al fideo más bien, pero sé que tenemos que... Atentos al tiro de esquina. Pelé, vaya, hasta ahora entró la máquina, la otra máquina, que dicen que dicen que Pelé tiene 7 balones de oro. No sé, salió eso. Hay un dato curioso por ahí, es que se supone que en la época que él jugaba, los jugadores de esta parte del mundo no eran tenidos muy en cuenta en este premio. Entonces, pues no le dieron esos premios y dicen que si se los hubieran, o si los hubieran tenido en cuenta, tendría 7 balones de oro. El señor Pelé. ¡Ay, no puede ser! Se nos fue y se empató esta vuelta, chicos. Se nos fueron y se empató esta vuelta. No puede ser. No puedo creer, teníamos el partido medianamente tranquilo. Ahí está Pelé celebrando y amenazándonos básicamente. Ahí está, miren, aquí lo tumbamos, se para rápidamente, buena asistencia. Para Sócrates. Sócrates, bueno, no sé quién era realmente. ¡Ojo con este tiro libre! ¡Ojo con este tiro libre! Un amonestado. Y las cosas pueden ponerse difíciles. Sale del terreno de juego Ronaldinho y entra... No, pues. Este era el detalle que les decía, chicos, que esto podía pasar. Repetirse el jugador y este tiro libre no creo que lo falle. Pelé. No creo que lo falle. ¡Ay! ¡Oh, qué salvada, chicos! ¡Qué salvada!
¡Ay, no puede ser! ¡No, no, 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 no! Ay. No lo puedo creer, ahí está el segundo Ronaldinho, baila. Miren qué tal eso. Ay, aquí no la hizo muy bien Pelé, miren, no entiendo cómo se dejó ganar la posición ahí Otamendi, creo que era ese. Tenía la oportunidad de quitarle el balón. No entiendo cómo se deja ganar la posición, bueno, era Pelé obviamente. Y esto nos saca de la Copa del Mundo, chicos. Esto nos saca totalmente de la Copa del Mundo. Esto significa que podríamos no conseguirla, a menos de que empatáramos el partido después de llevarlo ganado, por Dios santo. No fue suficiente, chicos. Bueno, lo único que sí me reconforta es no jugar una final de Copa del Mundo contra la República Checa. Eso no lo quería ver, chicos. No puede ser. Veamos, muy seguramente la copa se la va a llevar Brasil, pero nos ha eliminado en semifinales. Ahí se abrazan dos jugadores que aún existen, obviamente. Hombre, Messi sin goles, perdón, sin muy buena actuación. Y bueno, ahí está Ronaldinho, Sócrates y Maradona hizo el golecillo de este encuentro. Todos a casa, chicos, porque no fuimos capaces con el reto. Avancemos, veamos al final quién se queda con esa copa. Vamos por el tercer lugar. Vamos por el tercer lugar, chicos. Pero este sí lo vamos a simular. Este no tiene tanta relevancia. Era un partido. ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No! 3-1. Figo y Diogo, por Dios. Diogo Jota debe ser. No, qué humillada. Cuarto lugar para la Argentina. Y ya veremos al final quién se llevó esto. Final, tenemos una final de Supercopa de Italia. A ver, por aquí al final FIFA World Cup. Evidentemente se le iba a llevar Brasil, chicos. Tercer lugar para Portugal. No. Bien, eso no me gustó mucho. Me hubiera gustado llevarme el título Supercopa. Miren esto. Supercopa neutral. Veamos aquí, a ver. Si volvemos todo esto hasta aquí, a ver qué conseguimos en el mercado de fichajes. Perdimos. Y volvimos a perder. ¡Qué goleada! No quiero mostrar más de este episodio, chicos. Hasta aquí ha llegado esto. Espero les haya gustado este sentido homenaje al primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. Ahí está, mire, señor, no puede ser. Un poderoso like, prepárense porque se viene mucho más contenido interesante, contenido que sé que les encanta. Sin más me despido, poderoso like, adiós.